Vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, desde los versículos 15 hasta el final, hasta el 34. Dice aquí la palabra del Señor: los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y después de recibir órdenes de que Sila y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y lo tomaron y lo llevaron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpándole hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Vamos a llamarle este mensaje: ¿cómo enfrentar una ciudad? Enfrentar, hacerle frente en términos de pelear o plantearle batalla. Han habido muchas batallas
a través de la historia, estaba buscando en los otros días, cuáles fueron las batallas más decisivas de la historia en que se tomó una ciudad y se puso fin, por ejemplo, a una gran guerra. La famosa batalla de Normandía, el desembarco de Normandía, el día D, fue la conquista que marcó un giro radical en la Segunda Guerra Mundial y dio comienzo a la victoria aliada sobre la Alemania nazi. En esa operación participaron 1,000 barcos de guerra, 10,000 aviones y 3 millones de soldados. ¿Qué ataque con tal de recuperar Europa? Tremendo ataque para ganar una guerra, para recuperar un territorio. Otra batalla famosa fue la toma de Berlín de esa misma Segunda Guerra Mundial en 1945, porque significó el último capítulo de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos dentro de Europa. Leyendo acerca de Bolívar, la batalla de Ayacucho y la batalla de Junín en Perú, fue la última batalla donde se puso fin totalmente a la dominación española en América, en Sudamérica. Cuán importantes fueron esas batallas, cuán importante fue no rendirse, cuán importante fue conquistar esas ciudades. Bueno, en esta ocasión también vamos a ver el enfrentamiento, la batalla entre un hombre y una ciudad. Un soldado del reino de Dios, representando al Dios de los cielos, y una ciudad, por cierto, enemiga de Dios, de espaldas a Dios. Así que aquí tenemos a un hombre versus una ciudad. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Uno enfrenta a una ciudad en guerra o a un ejército cuando se ha declarado la guerra, o cuando son bandos opuestos y hay enemistad, o cuando el presidente, nuestra autoridad o rey, nos manda a conquistar esa ciudad, ¿verdad que sí? Pues eso es lo que nos ha pasado a nosotros. El tiempo se ha cumplido, dijo Jesús, y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué hizo él? Comenzar a invadir, comenzar a atacar. Arrepentíos, dijo él, y creed el evangelio. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, etcétera, etcétera. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le decía Pablo a los Corintios, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Muchos de nosotros vivimos en paz y tranquilidad sin tocar al enemigo ni hacerle el más mínimo daño, ni el territorio que Dios ha dicho que conquistemos, en vez de ver la ciudad donde nos ha tocado vivir como el campo de batalla y como ciertamente un territorio dominado por el enemigo. La vemos muchas veces nuestra ciudad como que fuera la ciudad más buena, inocente y agradable a Dios del mundo. Pensamos que mientras yo tenga tranquilidad, este es el reino de Dios en la tierra. Santiago es el paraíso. Y solamente
cuando escasea los alimentos o sucede un terremoto, una catástrofe, ahí sí tratamos de hacer algo. Pero no es así. Estamos en Santiago y lamento decirles que mucho de lo que se ve aquí demuestra que esto es territorio enemigo. Amén. La Vega también. Santo Domingo también. Basta oír el programa de Gutiérrez en la mañana. Mi familia lo pone cuando va al colegio. Óyeme, y está bien. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Todas son buenas noticias? Todas son malas noticias. No es culpa de él, sino que así es como está esta ciudad. Mataron a fulanito, se incendió la casa de fulanita, 2 personas violaron, asesinaron, robaron. Estamos en territorio enemigo. Y el usted encerrarse en su casa después del trabajo no le pinta bien a usted. Porque Dios nos ha hecho embajadores. Y si leemos los periódicos, esto se extrapola a toda la nación, a todo el país. Y nosotros confiamos más en los políticos. Tanto el país y muchas veces nosotros tenemos como nuestro Mesías a los políticos. Es decir, la gente junto con nosotros confía más que los políticos van a resolver los problemas de nuestra ciudad que Jesucristo mismo, que el Evangelio de Jesucristo, que Cristo reinando en los corazones. Entonces los políticos van de ciudad en ciudad preguntándoles, ¿qué problemas hay aquí? Ya usted sabe, la gente ahí le dice hasta que tiene un uñero, porque quieren que los políticos le resuelvan todo. Y lo peor es que nosotros también. No. Eso no es el reino de Dios. Lo que vamos a ver aquí es, ¿qué hacer cuando en una ciudad Dios es desconocido? Los 2 versículos más centrales de este texto, se los digo para que vaya usted haciendo las conexiones, es el versículo 23. Todo lo que sucedió aquí es por el desconocimiento de Dios en esa ciudad. Al Dios desconocido, al que vosotros adoráis sin conocer, yo os anuncio. Y conecte directamente ese versículo, si tiene un lápiz, con el versículo 30. Por tanto, habiendo pasado Dios los tiempos de esta ignorancia, declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. De eso se trata este capítulo. ¿Qué hacer cuando en una ciudad Dios es desconocido? ¿Cómo nos sentimos cuando vemos que Dios es desconocido e ignorado por la gente? ¿Qué estamos haciendo frente a tanto desconocimiento de Dios? Hermanos, estamos en una batalla. Pudiera resumir todo este texto de esta manera, en una proposición. El mensaje de hoy lo resumimos así. Para hacer conocido al Dios desconocido, a fin de que Cristo reine, es necesario tener la actitud adecuada, hacer el trabajo adecuado, tener una adaptación o una conexión adecuada con la gente, hacer una presentación adecuada acerca de Dios y hacer un llamado al arrepentimiento. Repito, para ser conocido al Dios desconocido, es necesario tener una actitud adecuada, hacer el trabajo adecuado, tener una adaptación, una conexión adecuada
y hacer una presentación adecuada acerca de Dios y hacer un llamado al arrepentimiento. Así que el propósito de este mensaje, hermanos, es que comencemos a orar para preparar nuestros corazones, para que desarrollemos mayor carga y preocupación por los que no conocen a Dios. El primer problema está en nuestro corazón. El segundo propósito es que aprendamos o que sepamos cómo predicar el Evangelio y cómo encontrar un punto de contacto donde sea que nos encontremos y con todo tipo de personas. Y el tercer propósito de este mensaje es conocer mejor qué debemos enseñarle a la gente acerca de Dios, acerca del mundo, acerca de Cristo. Pero bien, decíamos que aquí vemos a un hombre versus una ciudad. Así que primero hablemos de la ciudad. Y el Espíritu Santo inspiró a Lucas a que hablara bastante acerca de la estadía de Pablo en Atenas. En la época de Pablo, Atenas era una ciudad sumamente famosa y célebre. Aunque ya era una provincia del Imperio Romano y no era una nación libre, todavía se sabía que había sido la principal ciudad de estado del Imperio griego desde el siglo V antes de Cristo. Y todavía era la metrópolis cultural del mundo. Era la cuna y la gloria máxima del intelectualismo, del arte, de la filosofía, de la ciencia, de la literatura y de la oratoria del mundo antiguo. Era un esplendor y una belleza arquitectónica, de opulencia, gigantescos edificios llenos de mármol, bronce, se sobraban por la ciudad. Si hoy en día yo no he ido, solo he visto para los que han ido, todavía impresionan las ruinas de Atenas. Imagínense en tiempos de Pablo, cuando todavía mantenía mucho o todo su esplendor, y caminabas por la ciudad y ahí estaba la Acrópolis, el Partenón, el Erectión, el templo de Atenea, Nike, el anfiteatro de Dionisio. Simplemente majestuoso y esplendoroso. Atenas era la ciudad más innovadora, más intelectual, más ostentosa, espiritualista, también la más científica y la más artística del mundo de aquella época. Era la ciudad y la gente más pensante del mundo. El versículo 21 dice que todos los atenienses y todos los que se iban a vivir ahí, en ninguna otra cosa pasaban el tiempo más que escuchando o hablando algo nuevo. Imagínense, era el Harvard, Yale, Princeton del mundo. Imagínese una ciudad que usted llega a Santiago, 1 millón de habitantes en total, y todos se dediquen a escuchar, leer o conocer lo mejor y lo último de la ciencia, la literatura, el arte o la tecnología. ¿Qué creen que hablaban los atenienses? No hablaban del próximo programa que va a salir en Netflix, o de, ay, se fue la luz y ay, ¿qué va a pasar? No, óyeme, esa era gente, wow, pensante. Se dedicaban a la última novedad. Era como hoy tener a Nueva York, Londres, París, Roma, Venecia, Sao Paulo, Tokio, Viena, Barcelona, en una sola ciudad.
Imagínense visitar una ciudad así. Uno se quedaría sin aliento. Además, Atenas era la ciudad con más religiones y dioses de todas. Se dice que en Atenas había aproximadamente 3,000 dioses, además de los muchísimos ídolos que habían. Cada edificio estaba dedicado a un dios. Indudablemente Pablo desde niño habría oído la fama de Atenas. Pablo sabía que Atenas era la cuna, la crema de la civilización. Y ahora, por primera vez, se le dio el viaje. Se le dio la oportunidad de visitar Atenas, la gran ciudad, y aparentemente por accidente. Pero ahora hablemos del hombre adecuado. 2 puntos vamos a ver, el hombre adecuado y el mensaje adecuado. Hablemos del hombre adecuado. Eso es Atenas, pero adivinen quién llegó a esa gran ciudad. Nada más y nada menos que el apóstol Pablo. ¿Y qué hizo este hombre cuando llegó a esa ciudad? Yo sé lo que hubiera hecho. Veamos las cualidades de un hombre que puede enfrentar una ciudad. Pareciera que llegó por casualidad y víctima de las circunstancias. Acababa de salir huyendo de Derbe, pero no fue así. Él llegó tan misionero, tan lleno del Espíritu de Dios, tan evangelista, tan valiente, tan activo y militante como siempre. Pero una cosa era evangelizar en Derbe, un pueblito así, un campito, Filipos, pero en la ciudad más cosmopolita e intelectual y religiosa del mundo. Yo me hubiera quedado en mi hotel hasta que me fueran a recoger. Ese es grandes ligas. Pablo no se pasó un mes haciendo turismo extasiado, wow, por el arte y la arquitectura de esa gran ciudad. Pablo solo vio una cosa y sintió una sola cosa. ¿Qué vio? Versículo 16. Vio una ciudad llena de ídolos, entregada a la idolatría. Otras versiones dicen bajo los ídolos, bajo el poder de los ídolos, o sofocada por la idolatría. Pero Pablo no está disfrutando de la ciudad. Mira la oportunidad que tienes. ¿Qué haces tan afligido? Oye, te acaban de regalar un vuelo a Atenas. Pablo podía haber visto la modernidad de la ciudad, podía haber visto las oportunidades de trabajo que quizás había en la ciudad si tenía un ojo de negociante, podía haber visto la limpieza o la suciedad de la ciudad si tenía un ojo de gobernador, podía haber visto la gran variedad gastronómica de la ciudad si es que tenía un ojo de turista, pero no vio nada de eso, sino su idolatría. Un famoso orador griego, Jenofonte, dijo: es más fácil encontrar un Dios que encontrar un hombre en Atenas. Así que imagínense, una ciudad al servicio de toda clase de ídolos. Ahí servían a la diosa y adoraban a la diosa de la fertilidad, a un sinnúmero de dioses protectores, al dios de la cosecha, al dios de la lluvia, al dios del placer, al dios del dinero, al dios del vino. Miles de ídolos. Si yo hubiera ido a Atenas,
lo primero que hubiera hecho es averiguar los espectáculos que ofrece la ciudad y dónde están los principales monumentos. Pero a Pablo no le importó que estuviera en la ciudad más bella y famosa del mundo. Él vio lo que Dios ve en los corazones de la gente. Él vio cómo estaban esas personas en relación con Dios. ¿Cómo está la gente aquí en Santiago? Ay, bella, linda, próspera, rozagante, tenemos tranquilidad con este nuevo alcalde. No lo sé si es así. Ahora sí, ¿cómo están los corazones de la gente? Y cuando digo los corazones, no digo si están tristes o afligidos, sino si están de espaldas a Dios. Segundo, ¿qué sintió Pablo? No solo qué vio, ¿qué sintió? Este texto describe también lo que ocurrió dentro de Pablo cuando estuvo en esa ciudad y cuando vio que era una ciudad entregada a la idolatría. Dice que su espíritu se enardecía, hirvió por dentro. Se le deshicieron las entrañas. La palabra enardecer es irritarse, provocarse a ira. Solo se repite en 1 Corintios 13:5, donde dice el amor no se irrita. Pues Pablo se irritó. Pero es el mismo término con que la Septuaginta tradujo la palabra ira cuando Dios se airaba contra la idolatría. Por ejemplo, en Éxodo 33, cuando Israel hizo un becerro de oro y lo adoró, ¿saben qué sintió Dios? Déjalo, pobrecitos, ignorantes. No, se irritó, se fue provocado a ira. Es la misma palabra aquí. Es una justa ira, enojo e indignación a la vez. Pero ¿por qué uno va a sentir indignación? ¿Cuándo es justo, apropiado y santo sentir indignación? Cuando Dios está siendo ignorado. Cuando la gente vive de espaldas a Dios. Cuando la gloria de Dios está siendo atacada y menospreciada. Pablo tuvo el privilegio de sentir en su alma lo mismo que Dios siente. ¿Qué cosa, ¿Cuántas cosas triviales, carnales, nos producen ira? ¿Y cuántas cosas justas y divinas no nos producen ira? No pasa nada, no importa. Sin embargo, uno sí se irrita, se enardece por un montón de cosas que no debiera enardecerse. Pero no fue así con Pablo. ¡Qué privilegio! Así que lo primero para que Dios use a Pablo no fue el método que Pablo usó, ni cuántos cursos de apologética había hecho. Lo primero es qué es lo que había en el corazón de Pablo, qué conmoción, qué interés tenía por la gloria de Dios, cuánto él sentía en su corazón por Dios, qué es lo que él más valoraba. Y cuando hay ese ardor o interés, dolor o preocupación, siempre habrá una oportunidad. Siempre uno verá una necesidad y siempre uno tendrá algo que decir. Es decir, la motivación de evangelizar no era que la iglesia había organizado una actividad. La motivación por evangelizar no era ni siquiera la condición de la gente o la compasión por la gente pobrecitos, sino era el dolor porque Cristo no era conocido ni Dios estaba siendo reconocido.
¿Cómo usted se siente cuando ve su ciudad, sus compañeros de trabajo, sus amigos rechazando a Dios y entregándose y viviendo para toda clase de ídolos? ¿Cómo tú te sientes cuando ves a tus familiares así? O quizás hasta tus mismos hijos. ¿Te duele en el alma? ¿Te incomoda? ¿Te preocupa? A veces no solo no nos duele, sino que hasta los aplaudimos. Se los celebramos. Escuchamos de celebridades, de actores, de deportistas que dicen esto, que dicen lo otro, apoyando toda clase de barbaridades, de blasfemias, de cosas horrendas. No solo no nos duele, sino que destacamos a esas personas por sus otros valores artísticos, deportivos, científicos, etcétera. Todavía no sabemos lo terrible que es para Dios la idolatría. Hermanos, es tan terrible para Dios que una persona viva de espaldas a Él, que sabe qué le va a pasar a esa persona. ¿Sabe usted? Juan 3, verso 18, 19, dice, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. El que no cree en Él ya está condenado. Eso es lo que Dios va a hacer a los idólatras. Yo no sé cómo usted los ve, pero yo sé cómo Dios los ve, cómo vemos a la gente de nuestra ciudad, cómo vemos a nuestros hijos cuando no están amando a Dios. Yo sé cómo Dios los ve. Los ve distinto a como yo los veo. Pero si por un segundo me pongo los lentes de Dios, qué dolor y qué horror y qué lamentable. Pero uno puede ni ver ni sentir. Lo tercero que vemos de la persona adecuada es lo que Pablo hizo. Lo que vio, lo que sintió y lo que hizo. El versículo 17, así que, otras versiones dicen, por eso Pablo hizo varias cosas. O sea, porque su espíritu enardecía, hizo varias cosas y Dios le fue dando cada vez más oportunidades. Lo primero que hizo fue ir a la sinagoga a discutir, dialogar con los judíos y con los gentiles piadosos. Lo segundo que hizo fue hablar, predicar, discutir diariamente en la plaza, que era el ágora, con quien estuviera presente. El ágora era el mercado público, el centro de actividad pública, y era costumbre que las personas se detuvieran en el ágora para discutir o exponer sus ideas. Lo tercero que hizo, sin él buscarlo probablemente, pero discutió, dialogó, y aquí la cosa se pone más difícil, con los filósofos, con los epicúreos y con los estoicos, ya que esas palabras y esas filosofías pueden ser raras. Epicuro murió en el año 270, creo que nació en el 342, enseñó una filosofía que hasta los días de Pablo, miren, estaba muy vigente y en boga, diciendo que el mundo se debía a la casualidad, todo sucede por casualidad, el gobierno providencial del mundo lo hace y lo sostienen los átomos, decía él. Así que nadie puede ser culpado por nada, tampoco hay existencia después de la muerte es el fin de todo,
De modo que los seres humanos deben buscar el placer, una vida tranquila, alejada del dolor, de la pasión y del temor. Así que los epicúreos se caracterizaron por la casualidad, el escapismo y el disfrute del placer. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esos eran los epicúreos. Los estoicos, fundados por Zenón, quien murió en el año 265 a.C., eran panteístas, decían que había un Dios supremo, que era el alma del mundo. Panteístas quiere decir que Dios está en todo y todo es parte de Dios. Enseñaban que el mundo depende del destino. Así que a los hombres, eran destinistas, a los hombres no les queda otra cosa que cumplir su deber y resignarse a vivir en armonía con lo que sucede. Por eso se caracterizaron por el fatalismo y la sumisión al dolor. Aguanta, aguanta, porque esta es la vida que te ha tocado vivir. Sufre y sufre. Y con ellos, Pablo les expuso el Evangelio. El siguiente grupo entonces lo llevaron al Areópago, versículo 19. El Areópago era el monte o la colina de Marte, era el tribunal o consejo supremo de Atenas. Sus honorables miembros eran los guardianes de la religión y la moral. Así que a Pablo se le presentó la más grande oportunidad ante la élite intelectual de Atenas, debido a la inquietud de ellos por entender cualquier teoría o religión nueva. Esta labor evangelística de Pablo nos enseña cuán diferentes tipos de personas, cuán diferentes contextos tenemos delante de nosotros para evangelizar y cómo debemos de estar dispuestos y preparados para las diferentes oportunidades de evangelismo. No es lo mismo evangelizar en la iglesia, que puede equivaler a la sinagoga, donde están los temerosos de Dios, aparentemente, que evangelizar en la calle, en el ágora, a la gente común. No es lo mismo que evangelizar con los filósofos o la gente educada, o en el Areópago, con la élite intelectual de las universidades. Pero aquí estaba el hombre adecuado. Y entonces pasamos al mensaje adecuado. Y eso lo tratamos como un punto aparte. El mensaje adecuado. Así que ahí estaba Pablo. Y ahora la gran pregunta es, ¿qué decir para hacer conocido a un Dios desconocido por las personas? ¿Cómo presentar a Dios y cómo presentar el Evangelio a las personas más ignorantes, más supersticiosas, más escépticas, más intelectuales y más complicadas del mundo? Bueno, felizmente hay salida, hay solución, hay provisión. Hermanos, Dios es conocible. Se puede conocer a Dios, porque Él se ha dado a conocer. La gente lo puede conocer. Él se ha revelado en su creación, Él se ha revelado en su palabra, y Él se quiere revelar al corazón de cada persona por medio del Evangelio. Lo que más Dios quiere en este mundo, con la gente de este mundo, es darse a conocer a las personas. Y eso es posible, porque Dios se ha revelado, repito, a través de la creación, a través de su palabra, y se quiere dar a conocer personalmente al corazón de cada persona
por medio del Evangelio. Este es el milagro más grande, la labor más grande, la mejor noticia. Y esta es la mayor ignorancia que existe en este mundo. No conocer a Dios. Esto es lo que más necesita la gente. Que Dios se les dé a conocer. Y para eso tú eres el vocero, tú eres el embajador. 3 cosas, rapidito. Número 1. Para dar a conocer a Dios se necesita un punto de contacto con la vida y la creencia de esas personas. Versículo 22. Varones atenienses, percibo que sois muy religiosos, idólatras. Y miren hasta el altar que tienen ahí, ese mismo es. Tenían una fuerte inclinación idolátrica religiosa y tenían un altar para el Dios desconocido. Sabían que desconocían algo. Así que Pablo se agarró de la inclinación religiosa idolátrica que los atenienses tenían y del abierto reconocimiento por parte de ellos de que había un Dios que ellos desconocían. Hermanos, siempre hay una necesidad en el no creyente, no importa cuán sabio o cuán ateo o cuán inteligente o cuán incrédulo sea, siempre hay una necesidad que hay que conocerla y siempre tienen una inclinación a buscar algo y adorar algo. Están insatisfechos. Y Pablo supo conectar con ellos. Lo segundo que se necesita para ser conocido al Dios desconocido es hacer una presentación amplia, adecuada acerca de Dios. Uy, a esta gente había que enseñarles todo. Estaban más confundidos. Imagínense, con todos esos 3,000 ídolos, con todas esas filosofías, con todas esas creencias. Pablo tuvo que empezar desde cero. Aquí vemos una de las mejores apologías o presentaciones de la verdad de Dios y del Evangelio que se hayan hecho. Por favor, notemos aquí lo más importante en el mensaje de Pablo y trate usted de procurar esto, es la objetividad o precisión del mensaje de Pablo. Segundo, la fidelidad bíblica y la adaptabilidad a la cultura y al lenguaje de la mente secular. Si usted no tiene estas 3 cosas, no puede dar a conocer a Dios. La objetividad o la precisión. Segundo, la fidelidad bíblica. Tercero, la adaptabilidad a la cultura y a la mente secular. Si usted va y le dice, atenienses, varones, que Dios me los bendiga, Jehová está en su santo templo, calle delante de él ya se fue la mitad, nada más con su saludo, con su lenguaje, con su cultura. No. Era una mente secular, era una cultura secular. El vocabulario, los términos, las categorías que manejaban no tenían nada que ver con el cristianismo. ¿Me doy a entender? Pero sigamos. Él dice varias cosas importantes del Dios que existe, quién es Dios, cómo es Dios, qué ha hecho, qué ha dicho, qué ha mandado. Primero, verso 24. Dios es el creador supremo y gobernador de todo. Increíble que eso no lo conocían ellos. La singularidad del Dios verdadero es que es el único que creó todas las cosas. Y la realidad más importante de todo es que hay un origen y un creador detrás de todo, detrás de ti, detrás de todo lo que existe. Todo tiene un origen y ese origen es que hay un Dios
A la mente secular, antes de decirle que Dios es redentor o salvador, hay que decirle que Dios es creador, el origen de toda realidad. Segundo, Dios es grande o trascendente. No habita en templos hechos por manos, no es servido por manos humanas, no cabe en nuestra imaginación o en nuestra mente. Es absurdo pensar que nosotros hacemos a Dios a nuestra manera o que nosotros lo fabricamos a Él. Y es absurdo pensar que Él nos necesita a nosotros. Tercero, Dios es sustentador de todo. No necesita de nadie. Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Él es quien de uno hizo a todos los hombres y gobierna la vida que cada quien tiene en la tierra. Y eso es lo cuarto. Dios gobierna la vida y el destino de los hombres, versículo 26. Lo quinto, Dios es inmanente, es decir, Dios está cercano, verso 27. Para que busquen a Dios, aunque sea palpando de alguna manera, porque no está lejos de nosotros, pues en Él vivimos, en Él nos movemos y existimos. Esa es una cita de Epiménides del siglo IV antes de Cristo. Somos linaje descendientes suyos. Cita de Arato y de Cleantes del siglo III, poetas griegos. Sexto, Dios debe ser conocido como lo que es. No es materia física, no es de valor material, no es obra de arte o pensamiento humano. Verso 29. No imaginemos a Dios materialmente o físicamente. Todos los problemas del hombre tienen que ver con su incredulidad, desconocimiento, ignorancia e idolatría. Y esa idolatría consiste en hacer a Dios a nuestra manera o reducir a Dios a lo que queremos o poner a Dios a nuestro servicio o domesticar a Dios o distorsionar a Dios o culpar a Dios o creer que está ausente o destronar a Dios, olvidar a Dios o deshacerte de Dios. Esa es la raíz de todos tus problemas. Todos los problemas del mundo, del universo, de este planeta, de cada sociedad y de cada persona están en relación directa con cómo está su relación con Dios. ¿Cómo queremos arreglar el mundo, arreglar la vida, arreglar nuestras vidas? Sin arreglar nuestra relación con Dios, sin poner a Dios en el lugar que debemos poner, es imposible. Es imposible. Así que para ser conocido al Dios desconocido, hay que hacer una presentación amplia y adecuada acerca de Dios. Y siguiente, hay que hacer un llamado a volverse a Dios. Un llamado por medio del Evangelio, versos 30 y 31. Dios compasivamente pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Eso, pasa por alto no quiere decir que no importa que, bueno, no. Solamente significa que Dios ha sido paciente contigo. Que Dios no nos ha destruido porque ha esperado pacientemente. Hasta un día. Si la gente no está condenada ya en el infierno, si la gente no está destruida totalmente, si el mundo todavía existe, si la gente que vive de espaldas a Dios todavía está tranquila, se debe a una sola razón, ni al destino, ni a la suerte, ni a su salud, ni a la ley del universo. Se debe solo a que Dios es paciente
con cada persona. Porque yo, si estuviera en lugar de Dios, yo hubiera consumido medio planeta. No menosprecies la paciencia de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos de ustedes tienen amigos, familiares, hijos? 20 años. Y con una arrogancia, no, yo un día de estos voy a la iglesia, un día de estos voy a aceptar a Dios. No te preocupes, un día de estos. ¿Quién te ha dicho eso? Si Dios quisiera te borra de la faz de la tierra. Es su misericordia. Segundo, Dios llama a todos los hombres a que se arrepientan de no haberle conocido y adorado como el verdadero Dios. Todos los hombres tienen una obligación, una invitación y un llamado a volverse a Dios. Ni uno solo se va a poder excusar, ni uno solo. ¿Qué más? Dios habrá de juzgar a todos los hombres. Y por último, Dios tiene un hombre que es Dios y hombre, por medio del cual Él va a juzgar, porque este hombre vino al mundo, murió y resucitó, y por medio de Él y por causa de Él es que llama a todos los hombres al arrepentimiento. Tan sencillo, y no lo decimos, tan sencillo es dar a conocer a Dios, que Dios se haga visible, y no lo hacemos. Pero ahí estaba el hombre adecuado. Y ahí está la respuesta esperada. Algunos se burlaron, otros quisieron seguir escuchando, pero otros creyeron. Terminamos, hermanos, así que al final resulta que toda la grandeza de Atenas, la gloria, la cultura, el pensamiento de esta ciudad no era más que un embrollo de idolatría, reemplazo de Dios y vanidad. Porque sin Dios en el centro, sin Cristo como Señor, sin reconciliación con Dios, todo este mundo es vanidad. Esta ciudad es vanidad. Todo está camino a la nada. Muchos de nosotros podemos estar viviendo como los atenienses. Una carrera desenfrenada. Nos sentimos que estamos en la Atenas, en el ombligo del mundo. Una carrera desenfrenada de vanidad, de idolatría, de falso engrandecimiento, ajenos de la vida de Dios. Porque todos, no hace falta estar en Atenas para creernos que estamos en Atenas, para ser atenienses. La respuesta es este evangelio que predicó Pablo. La gente no puede escuchar un evangelio trivial, light, ligero, tolerante con la idolatría. Porque dirán, pero eso, yo tengo una vida mejor que esa. Necesitan escuchar un evangelio grande, donde hay un gran Dios detrás de todo, detrás de sus vidas. Un gran juicio, pero una gran oportunidad de salvación, un gran Salvador. Y que la única escapatoria es arrepentirnos y creer en Jesucristo. Atenas es indudablemente nuestra ciudad, nuestro país. Pero Atenas puede ser también tu trabajo, donde tú estás. Puede ser tu vecindario. Atenas puede ser tu familia. Puede que tú estés viviendo en la mismísima Atenas cuando te juntas con tus familiares. Eres tú
el que los debes enfrentar con el Evangelio. ¿Eres tú ese hombre que Dios está buscando o esa mujer? Pongámonos de pie. Así que el llamado de hoy es para que comencemos a ver lo que Pablo veía, a sentir lo que Pablo sentía, a hacer lo que Pablo hacía, a decir lo que Pablo hablaba. Necesitamos esas cirugías, una cirugía en nuestros ojos para ver lo que Dios ve, otra en nuestra alma, en nuestras emociones, para sentir lo que debemos sentir por nuestros familiares y amigos. Y otra cirugía en nuestra lengua, porque no hablamos lo que debemos hablar, para que Dios sea conocido y glorificado. Padre, Dios, estamos aquí, Señor, qué gran oportunidad le diste al apóstol Pablo. Y pensar que esa ciudad de Atenas era más pequeña que la ciudad donde vivimos. Y pensar que esta ciudad es tan idolátrica como Atenas. Y pensar que la gente que nos rodea es tan idolátrica como aquellos. Y pensar que nosotros no hablamos, callamos, capitulamos con el enemigo, firmamos la paz, entregamos la ciudad, rendimos. Dios, danos ojos para ver, corazón para sentir y palabras para hablar. Transforma nuestro corazón, Señor. Y si hay alguien aquí que necesita volverse, no decir yo creo en Dios como aquel que está en el cielo, sino hacer de Cristo el Señor y el centro de su vida, muéstrale que es su única oportunidad de salvación. Y la única forma que su vida enderece y se salve. Señor, que la gente deje de jugar contigo y te abracemos como nuestro Rey. Hay gente, aún en las iglesias, que juega con Dios. Vuélvenos a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.